Estamos de vuelta para el último segmento de TVForo, este análisis, esta discusión de las historias del 11 de abril, algunas historias que no se han contado, otras que no se han contado bien. Tenemos a un periodista que está investigando, que pronto va a tener un libro sobre el 11 de abril, a Gonzalo Gómez de Aporrea, Ernesto, y al abogado Antonio Molina. Hemos hablado mucho de los medios, por supuesto, y creo que ha quedado claro, y creo que estos años se ha ido despejando la incógnita sobre el rol de los medios de comunicación. Lo que pasó en Venezuela de Televisión, evidentemente, y en otros medios populares, fue un síntoma de cómo hubo un involucramiento de la estructura mediática en el golpe. Quisiera que comentáramos eso y quisiera también que viéramos qué pasó también después del 11 de abril, porque el presidente regresa, blande un crucifijo ante el país, llama a la reconciliación, llama al diálogo, se instala en una mesa de diálogo, y esto termina en otro intento de golpe por la vía económica. Se restituyen en sus cargos a gerentes de PDVSA que habían participado ya en el golpe de abril, de manera indirecta, paralizando la refinería que tú recordabas, Ernesto, y esto termina también en una situación que hundió al país durante 2 años en una situación económica. Mira, este libro lo editó el Ministerio Público, ¿no? Son los documentos de abril. Aquí están las sentencias del 14 de agosto, la solicitud de revisión constitucional, pero también está la transcripción de las declaraciones que ofrece Isaías Rodríguez, el fiscal general, durante las horas del golpe. Él denuncia el golpe de Estado con una argumentación impecable. Entonces, la transcripción incluye: en este momento se despega Globovisión, en este momento se despega Venevisión, en este momento se despega CMT, ¿no? Y está transcrito también la parte de la rueda de prensa que no transmitió nadie, porque la prensa de Fiscalía sí grabó. Entonces, me llama la atención que aquí no identifican quién es, pero uno de los periodistas asistentes le dice a Isaías Rodríguez, después de que ya se había despegado todo el mundo, le dice lo siguiente: está consciente de que su declaración puede prender al país, que la gente seguidora del presidente puede sentir que hay un golpe de Estado, que no fue voluntaria su salida y que se sienta legitimada para salir a la calle y se prenda más de lo que se prendió ayer. O sea, como reclamándole a fiscal. Sí. ¿Cómo te va a decir eso? Imagínate como que el venezolano común y corriente es ciego, no se da cuenta que eso recuerda el artículo de Olavarría, que dice palabras más, palabras menos, ¿no? Dice: no neguemos que hay un golpe de Estado, la torpeza es negar que hubo un golpe de Estado, lo que hay que hacer es legitimarlo. Aquí está el artículo Hacia dónde vamos, es el artículo de Olavarría, pero este rapidito es el editorial del Nacional del 13 de abril, Retos y Cómplices, y tiene este párrafo que dice así: ha hecho bien el nuevo presidente Carmona Estanga en prescindir de un plumazo de estos esperpentos institucionales. Se refiere a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo, Defensoría del Pueblo, devaluados ética y moralmente por la escasa gallardía con que sus representantes ejercieron su cargo. Esto es interesante porque estos periódicos muestran una cantidad de gente que salió a aplaudir la disolución de los poderes públicos, todo lo que hizo Carmona, y después lo dejaron solo al pobre Carmona, digo yo, porque le han sacado el cuerpo. Aquí está el libro de Carmona, Mi testimonio ante la historia. Acompañaron a Carmona y después dijeron que fue él solito el que hizo lo que terminó. Claro, y se les vio el 12 de abril allá buscando trabajo, cargos, me imagino contratos. Hay una cosa interesante, yo no he seguido muy bien la evolución, porque además también fue objeto de la amnistía, el decreto de amnistía, pero el juicio a los corredactores del decreto de Carmona. ¿En qué se basaba ese decreto y en qué se basaba la proclama de desconocimiento del gobierno de Ramírez Pérez y de los otros militares que se pronunciaron en esos días, si no era sobre los muertos de abril? Si no hubiera habido esos muertos, ¿cómo se justificaba el decreto, entre comillas? Nunca. Entonces, eso, yo quisiera poder hablar con algunos de ellos y preguntarles: mira, ¿qué decía ese decreto? Porque desde el día miércoles 10 se está documentada una reunión en la oficina de Olavarría, donde el señor Daniel Romero y el señor José Gregorio Vázquez le presentan a Olavarría y a Alan Bruer Carías, un texto de un proyecto de decreto. Y yo me pregunto, bueno, ¿y ese texto que vieron el 10 ya hablaba de muertos o no hablaba de muertos? Y si no hablaba de muertos, ¿en qué se fundamentaba? Preguntas que a 7 años todavía están. Mira, yo pienso que, bueno, son varias cosas que salieron a relucir ahorita. Ellos se manejaban con 2 elementos de impacto. Uno, que si provocaban muertos de ambos bandos, podían efectivamente justificar
la deslegitimación de la figura del presidente Chávez, calificándolo como asesino responsable de eso. Eso era como la coartada para el golpe de Estado. Pero por otro lado, necesitaron movilizar a esa masa de sectores de clase media y clase alta que tenía que llegar a Miraflores. Porque llegando a Miraflores ellos podrían mostrarle al mundo la ilusión de que era el pueblo venezolano que estaba tumbando a Chávez y que por consiguiente entonces eso era una insurrección popular. La Policía Metropolitana trató de abrir esa ruta cuando no pudieron hacerlo por la vía de Puente República y de Pagüitas. Y allí fue donde se produjeron los enfrentamientos. Al no poder hacerlo y esa marcha no llegar a Miraflores como tal, de alguna manera quedó desnudo el elemento militar, ¿no? El elemento militar del golpe, quedó allí en evidencia. Y eso es algo que tuvo sus consecuencias de alguna forma también en la manera como la población lo percibió y como lo percibió el mundo. Luego nosotros, viendo los lenguajes que utilizaron el 12 de abril, ¿no? Podemos ver claramente lo camaleónicos que son estos medios de comunicación, que van en un palante y para atrás, que utilizan de repente un lenguaje de defensa de la democracia, utilizan hasta nuestras propias consignas y nuestras propias reivindicaciones de manera falsa, porque primero pueden estar defendiendo un aumento de salario y después entonces están pidiendo que se revise al otro día, después de haber logrado movilizar a sectores de la burocracia sindical al servicio de ese golpe de Estado. Entonces ya las reivindicaciones de los trabajadores pasan a otro nivel. Y nosotros nos hemos manejado fundamentalmente en el terreno de combatirlos con la crítica de los medios. La población venezolana ha aprendido bastante a identificar cómo los medios se están desenvolviendo. Ahora tenemos que también ir construyendo un sistema público de comunicaciones en manos del poder popular, de las organizaciones sociales, de los movimientos. No basta con los medios de comunicación del Estado, porque ponerles la mano, a pesar de los delitos flagrantes en los que incurren, ponerles la mano a estos medios de comunicación delictivos que están violando derechos humanos de la población venezolana, lleva a un chantaje internacional, que eso es lo que ellos están manejando. O sea, están atacando la libertad de expresión. Entonces colocan en una situación difícil al gobierno y abusan, abusan por consiguiente. Bueno, lo acabamos de ver con un tema que no te diga, pero la sentencia esta de la supuesta sentencia de la Corte Interamericana. O sea, parece que ahora ellos pueden hacer todo lo que puedan y el gobierno no puede ni criticarlos, ¿no? Mira, hay algo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muy interesante. Sí, la historia de Cantón, ¿no? Santiago Cantón, ante solicitudes similares, de situaciones similares que vivían Hugo Chávez y Tarek William Saab, el mismo organismo, dirigido por la misma persona, el secretario ejecutivo Santiago Cantón, le dicta medidas cautelares inmediatas a favor de Tarek William Saab, pero en el caso de Hugo Chávez le dice al ilustre gobierno de Carmona: usted tiene 5 días para remitirnos la información que usted considere pertinente para nosotros considerar el caso. Y ahí había el proceso también, y eso tenía un valor simbólico internacionalmente, que era la legitimación del gobierno de Carmona, porque él se dirige al canciller, a Pepe Rodríguez Excelentísimo señor José como canciller. Pues la Corte Interamericana ya reconoce que hay un canciller de un gobierno de facto. Claro, y es tanto la hipocresía con que se han manejado los medios durante todos estos años, que fíjate, yo que he estado muy cerca de las investigaciones de las muertes y lesiones, la muerte emblemática de los medios de comunicación, el 11 de abril, era Tortosa. Era Tortosa, era el muerto, el homicidio emblema, la figura emblemática, pues, bajo la cual ellos construyeron toda el odio hacia el gobierno de Chávez. ¿Qué dijeron ese mismo día? A escasas horas de haber ocurrido la muerte de Tortosa, que había sido ocasionada por Peñalver, Cabriz y estos que estaban disparando. Claro. Ok. Al mes, cuando descubrieron que Tortosa, por la extracción que le hicieron del proyectil, era de calibre 38, que no tenía correspondencia con ninguna de las armas con las que utilizaron Cabrice, esto que están en pantalla 1, además de la distancia, y que además descubrieron que Tortosa era chavista.
Bueno, más nunca hablaron, Desapareció. más nunca le dolió ese El muerto. hermano de Tortosa fue presidente de la Asociación de Víctimas de Golpe de Estado. Exactamente.